Saul Goodman ha hecho muchas tretas, fraudes, engaños y manipulaciones con el propósito de dar a sus casos, aún en contra de las probabilidades, una resolución beneficiosa para sus clientes y, por supuesto, para sí mismo. Muchos de estos casos pueden ser injustos si lo pensamos, pues algunos de los clientes de McGill no merecían realmente un trato tan privilegiado, como el caso de Lalo, quien salió bajo fianza luego de incendiar y asesinar a alguien. Por otro lado, hay casos como el de Huell, que definitivamente estaba recibiendo una sentencia severa por mera discriminación. Pero el caso del que quiero hablar hoy es uno que encuentro interesante por lo injusto que fue, a pesar de que era respaldado por la ley. Mesa Verde era una empresa bancaria que Kim logró representar legalmente a partir de la segunda temporada. Llegando a la quinta, vimos como mi amorcito corazón ya no se sentía muy a gusto trabajando para ellos, pues entendió que, más allá del dinero, no ayudaba a nadie realmente. Y, de hecho, era más bien lo contrario. Tal fue el caso del señor Everett Acker, un hombre de mediana edad que ya llevaba muchos años viviendo en unas tierras que, resulta, eran propiedad de Mesa Verde. Y cuando a este banco se le antojó construir un call center, les pareció buena idea reclamar esas tierras. Obviamente el señor Acker no estuvo para nada de acuerdo y, a diferencia de sus vecinos que aceptaron trasladarse a cambio de una cantidad de dinero que, admitámoslo, era una cantidad de mierda, se mantuvo renuente a irse de su casa. Mesa Verde hizo que Kim fuera a hablar con ese hombre para persuadirlo, cosa que Kim no logró. Yo sé que este señor no era precisamente alguien agradable, pero no desviemos la atención. Hablamos de un hombre al que se le estaba obligando a dejar su hogar y todo aquello que conlleva, como el apego sentimental a un lugar donde vivió muchas experiencias y buenos recuerdos. Y todo por la mera ambición de un ente corporativo que, encima, le ofreció una indemnización muy pobre. Luego de decirle unas palabras a Kim que la hicieron enojar, esta le dice que la ley es la ley y que él no era nadie como para no obedecerla. Porque sí, legalmente, Mesa Verde tenía todo el derecho de hacer que Acker se fuera de su casa. Pero algo que debemos entender, y que es la idea principal de este video, es que lo legal no siempre es lo correcto. Kim no era como la gente para la que trabajaba. No podía echar a un hombre de su casa como si nada, menos solo porque un pedazo de papel decía que estaba bien. Por eso, Kim trató de encontrar el mejor resultado para ese hombre. Se tomó el tiempo de buscar casas decentes que alcanzaran el presupuesto de Acker, e incluso pagar la mudanza de su bolsillo. A lo que Acker la despreció. Otra vez, el viejo no era alguien agradable. Pero recordemos el contexto y cómo nos sentiríamos si eso nos estuviera pasando a nosotros o a nuestros propios viejos. Más adelante, Kim encuentra una solución mejor: llevar a cabo el proyecto de Mesa Verde en otra zona que, a largo plazo, sería incluso más beneficiosa que la tierra de Acker. A lo que Mesa Verde menosprecia la idea y siguen adelante con lo planeado. Ni a Kevin ni a Paige les importaba en lo más mínimo el daño que estaban haciendo a ese hombre. Ni siquiera porque Kim les advirtió que podía haber un riesgo de reputación por echar a un hombre de su casa. Después de todo, como Kevin reafirma, la ley los respaldaba. Por lo tanto, ellos eran los buenos y Acker el malo. Es entonces que Kim decidió que, si ellos eran los buenos, debía recurrir a un tipo muy malo. Jimmy acepta la petición de Kim para ayudar a Acker, a quien no le tomó mucho tiempo ganarse su confianza y, haciendo uso de su magia, retrasó y jodió por varios días la construcción del dichoso call center, cambiando las direcciones, plantando restos arqueológicos, volviendo el lugar radioactivo y, la que nunca falla, aprovecharse de la ignorancia de los fanáticos religiosos.
Kevin estaba con los huevos hinchados, y fue lo siguiente lo que me convenció de lo despreciables que eran estos tipos. Rich trae a colación la propuesta que Kim había hecho anteriormente, mover el proyecto a otro terreno que a largo plazo sería más beneficioso. Pero Kevin respondió diciendo: mi padre me crió para ganar batallas. Muy bonito y todo, pero si eres un magnate hombre de negocios, multimillonario con varias propiedades de las cuales disponer, ganarle a un hombre de mediana edad de clase media baja cuya única propiedad es la casa donde siempre ha vivido, no es de admirar realmente, ni de lo cual alardear o sentirse orgulloso. No es hasta que Jimmy se la mete hasta el fondo con todo y sin vaselina, tal y como prometió que lo haría, con el tema de los derechos de autor, que Kevin no tuvo más remedio que dejar a Acker en paz. Esto es algo que me hace pensar mucho en la vida real y lo comunes que son estos casos. Gente o entidades corporativas que tienen la opción de hacerse a un lado para no dañar a personas comunes, pero por evitar el papeleo o mera indiferencia, les pasan por encima quitándoles todo lo que tienen. Esto es algo que siento a nivel más personal porque mi abuelo pasó una situación muy parecida a la del señor Acker y también se parece a él en personalidad. Pero así como yo he visto reír a mi abuelo para variar, seguramente Acker también lo hizo en esa casa en algún momento. Lo legal no siempre es lo correcto. Y casos como estos me enseñan que la vida es una escala de grises constante, en donde la ley no siempre es justicia y donde hacer trampa a veces sí es lo correcto.